El Standard Poor's 500 está cotizando a máximos históricos y es que la verdad ha sido un año espectacular para la bolsa. También ha sido un año increíble para las criptomonedas, por lo que en este vídeo estaremos echando un ojo a esos múltiplos a los que están cotizando tanto el Standard Poor's 500 como el MSCI World y qué es lo que se espera de aquí a futuro, porque al parecer en la actualidad parece que están a múltiplos altísimos, pero se esperan unos beneficios también bastante altos, por lo que en general parecería que no cotiza a múltiplos tan altos, pero claro, hay que ver si esas expectativas de crecimiento de beneficios se van a cumplir. Como os decía al inicio del vídeo, la verdad es que este año fue un año espectacular para la bolsa y desde que Donald Trump ha ganado las elecciones todavía le metió un impulso extra a la bolsa en general. Para el caso del Standard Poor's 500, bueno, pues este año, hasta lo que va ahora, que estamos en 15 de diciembre, pues tenemos un 27,58% de retorno. Para el caso del Nasdaq, un 31,65% y para el Russell 2000, un 16,6%. Bueno, esto viene un poco dado ya por lo que viene pasando hace tiempo y es que creo que es debido a la indexación. Entonces la indexación, como está tan de moda, está haciendo fluir mucho capital a los índices pues, más conocidos a los que uno puede acceder cuando se indexa, ¿no? Como puede ser el Standard Poor's 500, el Nasdaq o incluso los que veremos a continuación. Bien, tenemos aquí lo que sería el MSCI World. Fijaos que tenemos tres tipos de índices, que es el MSCI World, que es el que conoce todo el mundo. Luego tenemos el de mercados emergentes y luego tenemos el MSCI World All-Week, que este lo que hace es mezclar el índice MSCI World con los mercados emergentes. Digamos que es como una mezcla entre estos dos. Por ejemplo, para el caso del MSCI World, en el 2023 ha tenido un rendimiento del 17,6%, que es, si recordáis lo que tuvo el Standard Poor's 500, es un poquito por debajo. El AGWI ha tenido un 16, bueno, y el de mercados emergentes, pues solamente un 3. En 2022, pues un menos 14 y el ADWI más o menos también menos 14. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, lo que ha rendido en lo que va de año estos tres índices. Tenemos para el caso del MSCI World un 25,74%, el de mercados emergentes un 10,19% y el AGWI un 24,08%. Por su parte tenemos aquí lo que serían los fundamentales de estos índices. Y el MSCI World en la actualidad, pues está cotizando a un PER de 23 veces, pero si miramos lo que sería el forward PER, serían unas 19,6 veces. Desde mi punto de vista, y es algo que siempre me veis hacer, y de hecho alguno me lo preguntó alguna vez, lo que realmente hay que mirar sería el forward PER, ¿vale? Es decir, estos son los beneficios futuros que se esperan de la compañía, porque si miramos esto, serían respecto de los beneficios pasados y no nos aporta mucha información observar lo que serían los beneficios pasados. Es decir, nosotros cuando valoramos una compañía vamos a valorar la compañía de cómo se comportará de aquí a futuro. Por supuesto que hay que echar un ojo a cómo lo ha hecho en el pasado, pero realmente lo que nos interesa es cómo se comportará en el futuro. Para el caso del ACWI, bueno, pues el PER en la actualidad es 22,3 y el forward PER es 18. Y para el de mercados emergentes, en el caso del MSCI World, pues tenemos un forward pair de 11,81 y un pair en la actualidad de 15,34. Pero aquí tenemos el MSCI World, cómo se compone, tanto por países como por sectores. Y veis que, por ejemplo, para el caso de lo que sería pues, los sectores de este índice, tenemos que información, o sea, tecnologías de la información es un 25,29% y el sector financiero es un 16%. Bueno, pues este porcentaje tan grande de este índice, bueno, pues se viene dado por esto, es decir, el MSCI World en un 73,92% está compuesto por las empresas estadounidenses. Y el siguiente país que más porcentaje tiene, fijaos que es Japón, ¿vale? Pero, o sea, fijaos la diferencia que hay entre el porcentaje de Estados Unidos con el de Japón. Por ejemplo, el caso de las compañías que el top 10 de las empresas del MSCI World, pues están compuestas todas por el sector americano. Entonces, por eso siempre os digo que este índice realmente pues, es un Standard Poor's 500 con un poquito más de diversificación, pero es un Standard Poor's 500 en un 73,92%. Entonces, claro, dependiendo de cómo lo hagan esas compañías, pues es lo que va a arrastrar a este índice. Por eso,
se ve este rendimiento en el caso del BSCI World y el ACWI también, que bueno, pues es bastante similar al que tiene el Standard Poor's 500. De hecho, lo podéis ver aquí un poco mejor. Y si recordáis el año pasado, el Standard Poor's 500 fue más o menos un 20%. Aquí había caído también, bueno, pues lo suyo. Aquí también tuvo un buen año el Standard Poor's 500, etcétera, etcétera. Es decir, está muy influenciado por ese índice, porque se compone mayormente de esas mismas compañías. Tenemos este otro estudio que lo publica nuevamente Charlie Vilelo, o como se diga. La verdad es que os recomiendo seguir a este tío en Twitter, que publica siempre estudios muy interesantes acerca de la evolución, de los beneficios y, bueno, cosas muy interesantes en general de la bolsa. Entonces, fijaos, por ejemplo, para este año, cómo se ha comportado el Bitcoin. Fijaos que para el caso del 2023 tuvo un 156% y para el caso en lo que va todavía del 2024 un 133%. Digo lo que va todavía porque todavía quedan 15 días más o menos hasta que acabe el año y como sabéis, bueno, pues el Bitcoin cuando ocurre el halving, pues en la última parte del año es donde suele tener el mayor repunte. Entonces, bueno, pues el 133% esta fecha que vemos aquí, que es a 6 de diciembre. Como os digo, todavía queda bastante para ver cómo la evolución que va a tener esta criptomoneda, pues hasta que acabe el año. Para el caso del Nasdaq, bueno, pues tenemos que un 29,1% de lo que va de 2024, bueno, pues a esta fecha que os dije antes, y lo que tuvo en 2023 fue un 54%, y frente a la caída del 2022, que fue un menos 32%. Y, por ejemplo, para el caso de las small caps de Estados Unidos, bueno, pues fijaos que el 2023 fue un 16% y en lo que va de año, pues un 20%. Y como se ve aquí, pues desde 2011 hasta 2024, algo que es espectacular es el rendimiento que ha tenido en las criptomonedas. Fijaos que solamente en 3 años ha tenido un retroceso, es decir, ha tenido una corrección. Pero fijaos con o sea, la fuerza con la que repunta el Bitcoin. Es decir, hacer trading de esta criptomoneda sería muy difícil, ¿no? Pero fijaos el rendimiento que sería de comprar y mantener en cualquiera de los años que hubieseis comprado, aunque hubiese comprado en el máximo de 2017 o en el máximo de 2013 o en el máximo de 2020, hubieses ganado muchísimo dinero simplemente comprando y manteniendo. Y desde 2011 hasta la actualidad, este es el rendimiento que ha tenido Bitcoin. Es un 149% anualizado. Con esto no quiero decir que invertáis en Bitcoin ni nada de esto, porque las criptomonedas a fin y a cabo no producen valor. Es algo así como un valor refugio. Y cuando hablo de las criptomonedas, descarto todas las criptomonedas. Estoy hablando de Bitcoin. Y es algo así muy parecido al oro. Es decir, el oro también ha tenido un rendimiento bastante bueno en estos últimos 2 años, de hecho lo vemos aquí, sería esta fila de aquí. Fijaos que tuvo un 12% el año pasado y un 27% este año. El Bitcoin realmente es lo más parecido que hay al oro, pero de una forma digital. Es algo que no es tan fácil de conseguir, Bitcoin nuevo o oro nuevo, y por eso vale tanto, porque realmente vale tanto porque la gente lo quiere. Es como un valor refugio. El problema que tiene, como bien sabéis, seguramente es la volatilidad que tiene. Entonces, claro, si no tienes el estómago suficiente como para ver que te cae un 58% o un 73%, como ocurrió en 2018, pues bueno, manteneros alejados, por supuesto, de esta criptomoneda o de las criptomonedas en general. Pero una pequeñita parte que si ves que te cae un 50, 60, 70 o incluso que se te va a cero, yo no veo mal apostarlo por Bitcoin. Bien, este otro estudio que es muy interesante nos está mostrando los ratios máximos a los que ha cotizado el Standard Poor's 500 en estos últimos 24 años. Si recordáis, bueno, la burbuja de las .com fue en el año 2000 y luego el mercado pues tardó, bueno, de hecho lo tenéis aquí, tardó casi 7 años en volver a ese pico de puntos básicos a los que cotizaba el Standard Poor's 500 en este caso. Entonces fijaos que para el caso del año 2000 cotizó a un forward pair de 25,2 veces justo cuando reventó la burbuja. En la actualidad está cotizando a unas 22,2 veces. En el 2022 cotizó de máximo a 21,4 veces. Recordar que estamos con forward pair. Estos son los beneficios futuros, ¿eh?
Y en el caso de 2020, pues a unas 19,2. Bien, este es un gráfico de lo que sería algo que se llama la dispersión. Y esto lo que quiere decir es, por ejemplo, para el caso del forward pair, lo que se espera para los próximos años de retorno, concretamente para el siguiente año. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, es decir, lo que vemos aquí serían los múltiplos a los que va cotizando, es decir, los múltiplos van aumentando por el eje X y el retorno sería lo que sería el eje Y. Entonces, claro, a medida que vamos comprando el índice a múltiplos más altos, el retorno que vamos a obtener es menor. Por eso, si lo compras en teoría entre 14 y 17 veces, es donde más se concentra la dispersión y, bueno, como veis, más o menos el retorno que vas a tener es sobre un 10%, ¿vale? Por eso se está concentrando aquí todo el muestreo de lo que sería el Standard Poor's. Esto sería para lo que se espera de los beneficios para los siguientes 5 años. Mejor dicho, lo que vas a obtener de retorno en los siguientes 5 años. Entonces, claro, si te compras el Standard Poor's 500 a un forward pair de 21, y pico, bueno, pues es evidente que no vas a tener un retorno del 10%, sino que vas a tener, bueno, pues algo menos. Es decir, aquí estaría rondando un 3 o un 4%, por lo que se ve en este gráfico. ¿Qué es lo que ocurre con este gráfico? Hay que tener en cuenta, además de lo que ha cotizado históricamente y los retornos que ha obtenido el Standard Poor's 500 históricamente, que esos tiempos, bueno, pues desde mi punto de vista cambiaron un poco. No vamos a ponernos eufóricos ni decir que, bueno, de ahora en más el Standard Poor's 500 va a cotizar a 24 veces. Pero sí que es cierto que es que en la actualidad hay muchísima gente que está invirtiendo en el Standard Poor's 500 o en el MSCI World de forma indexada. Y esto es porque en estos últimos tiempos se empezó a facilitar el acceso a la inversión a casi todo el mundo. Es decir, hoy en día cualquiera puede invertir en la bolsa simplemente registrándose en un broker y depositando dinero allí. Y es muy fácil. Hace 15 años era muchísimo más complicado y eran comisiones mucho más altas de las que hay hoy en día. Estamos hablando, por supuesto, para gente que vive fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, la cultura de la inversión, pues, siempre estuvo más arraigada y entonces, pues, era mucho más fácil acceder a la bolsa que para el resto de los ciudadanos de todo el mundo. Pero ya os digo, hoy en día cualquiera puede invertir y, claro, o sea, la suma de todos esos inversores retails, pues, está metiendo al final dinero en la bolsa y está empujando los múltiplos hacia arriba, ¿vale? Entonces, yo creo que van un poco por ahí los tiros de por qué estamos viendo esas cotizaciones. Y por supuesto, cuando esto es un comportamiento general de la bolsa, es decir, cuando la bolsa empieza a subir, más gente quiere invertir y más empuja pues, esos precios hacia el alza, ¿vale? Entonces, bueno, pues son esas dos visiones que hay que tener en cuenta. Pero ya lo que os digo es que sí, que la inversión indexada está de moda y eso está empujando los múltiplos un poco hacia arriba, ¿vale? Pero claro, pero no solamente son las entradas de capital porque está de moda, sino es que va a haber un crecimiento de beneficios. Esto es lo que se espera de crecimiento de beneficios para el próximo año. Para el caso del Standard Poor's 500, pues, por ejemplo, en el primer trimestre, pues se espera que los beneficios en general del Standard Poor's 500 crezcan un 12%. El segundo trimestre un 11%, el tercero un 15% y luego un 17%. Y ya si nos vamos, por ejemplo, para el caso de las tecnológicas, bueno, sí, de las empresas tecnológicas del Standard Poor's 500, bueno, tenemos un 18, un 21, un 31, un 21. Entonces, bueno, en general, parecería que está como justificado esos múltiplos a los que está cotizando, justamente por bueno, ese crecimiento de beneficios que se espera. También hay que tener en cuenta de que esto es lo que se está esperando el mercado. Hay que ver si esas expectativas de crecimiento se van a cumplir, ¿vale? De crecimiento de los beneficios. Otro estudio muy interesante es este que está aquí, que es cómo se concentran las compañías en el Standard Poor's 500. Como bien sabéis, este es un índice que está ponderado por la capitalización bursátil de las compañías. Cuanto más vale una compañía en bolsa, más peso tiene en el índice. Entonces, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, en la actualidad tenemos que el top 10 ocupan el 36,2% de las compañías del Standard Poor's 500. Y como veis aquí, estamos en máximos desde los últimos casi 30 años. En este gráfico que está a la izquierda, pues vemos el PER de lo que serían, pues por ejemplo, para el caso de las top 10, de las top 10 del Standard Poor's 500, vemos que está a unas 28,8 veces, cuando de media
pues ha cotizado a unas 20,5 veces. Es decir, está un 40% por encima en cuanto a las top 10. Lo que sería el resto de compañías, pues históricamente, perdón, actualmente está cotizando a 19,6 veces e históricamente pues ha cotizado a 15,57 veces, lo que sería un 24% por encima. Para el caso del Standard Poor's 500 en general, bueno, pues tenemos que actualmente está a 22,2 veces PER y de media pues son unas 16,6 veces. Esto es un 33% por encima de lo que sería habitual para este índice. Este otro estudio también es bastante interesante y nos muestra lo que sería el retorno que tienen las 7 magníficas comparado con el Standard Poor's 500. Pues por ejemplo, el Standard Poor's 500, los retornos serían esto que se ven aquí. Para el caso del Standard Poor's 500, quitando las 7 magníficas, pues tenemos que un 14% se debe eh, a ese Standard Poor's 500 y las 7 magníficas, pero un 43% se debe a las 7 magníficas. Es decir, un 43% de ese retorno viene dado por las 7 magníficas. Y para el caso del año 2023, pues fue un 63% de ese retorno viene dado por el crecimiento o sea, por el retorno de esas 7 magníficas. Y por supuesto, el retorno que tuvieron las 7 magníficas en el 2023, bueno, fue un 76%, en el 22 fue un menos 40, en el 21 fue un 40 y es lo que va de año, pues tenemos un 43% de retorno para esas compañías. Aquí tenemos lo que sería el crecimiento de beneficios. Y eso es, bueno, más o menos lo que os expliqué antes, pero aquí está separado por lo que sería tanto las 7 magníficas, que es lo que está en verde, con el Standard Poor's 500, quitando las 7 magníficas. Por ejemplo, para el primer trimestre de 2025 se espera un 20% de crecimiento de beneficios para las 7 magníficas y un 10% para el SP500. Luego para el segundo trimestre un 21% para las 7 magníficas y un 9%. Y como veis, bueno, pues el crecimiento en beneficios que se espera de las 7 magníficas, bueno, pues sigue siendo brutal para lo que se espera del siguiente año, para el 2025. Bueno, este otro estudio también es bastante interesante porque nos compara las small cap, la mid cap y las large cap. Entonces, fijaos que en este gráfico de aquí, donde está la flecha, aquí a la izquierda, nos indica el porcentaje, es decir, el peso que tienen en dicho índice, pues estos sectores. O sea, por ejemplo, las large cap sería el que está en gris. Fijaos que tiene un 31% de peso en el índice. Pero si nos vamos, por ejemplo, para las mid cap o las small cap, solamente es un 13%. Entonces estamos viendo que están como un poco más diversificados pues, estos índices. Fijaos en este caso que sería el porcentaje de compañías sin beneficios. Por ejemplo, esto es algo interesante y es algo a tener en cuenta cuando uno va a invertir en small cap, sobre todo cuando va a invertir en los índices. Fijaos que en la actualidad el 43% de las compañías de small cap son compañías unprofitable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, por ejemplo, ante un escenario de bajada de tipos de interés o de que los tipos de interés estén a cero, pues este índice es uno de los que más se beneficia, porque ahí es donde empieza a haber como más euforia, donde la gente más quiere invertir y es lo que hace subir el precio de las acciones, tanto lo que sería normal, las que son con beneficios, pero también hace subir los precios de las compañías que son sin beneficios. Y hay muchos chicharros por ahí, como ocurrió en el 2020, es decir, en esta época de aquí. Vale, se veían compañías que crecían a lo locos cuando no generaban beneficios, incluso generaban pérdidas. ¿Vale? Pero bueno, pues eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno invierte un índice como el Russell 2000 o bueno, estos índices de small cap. Y tenemos aquí algo que también está bastante interesante saber y es cómo se espera el crecimiento de los beneficios para los siguientes trimestres. Fijaos que donde más van a crecer los beneficios, pues efectivamente es en las small cap, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser bastante interesante plantearse, esto no es un consejo de inversión, pero podría ser interesante plantearse echar un ojo a estos índices bueno, para posicionarse de aquí con perspectivas a los siguientes 2 o 3 años, ¿vale? Este otro estudio también es bastante interesante y nos muestra
múltiplos a los que cotizan las compañías en la actualidad frente a lo que ha cotizado históricamente en los últimos 20 años, tanto para large, mid y small cap. Entonces tenemos lo que cotiza en la actualidad, por ejemplo, las large cap, que sería un 22,2 veces, frente a la media de los últimos 20 años, que son 15,8. Para el caso de las mid cap, tenemos un 18 frente a la media, que son 16, y las small cap tenemos actualmente unas 27 veces respecto de su media, que son 21,5 veces. Entonces aquí estamos un 40% arriba, las mid cap un 14% arriba y las small cap un 26% arriba. Otro estudio bastante interesante que tenemos es el de cómo se comportan los mercados globales y los retornos que han obtenido pues, en estos últimos 15 años. Bueno, claramente el que está por encima de todos, bueno, pues es el mercado americano. Digamos que el retorno anualizado es de un 14,2%. Si nos vamos, por ejemplo, para el caso de mirar los mercados emergentes, bueno, pues tenemos que es un 3,7%, Europa excluyendo Inglaterra sería un 6,2%, bueno, etcétera, etcétera. Luego tenemos aquí lo que serían por países. Fijaos que el más interesante de todos que podemos encontrar, pues igual sería el de Taiwán, que ha tenido un retorno anualizado del 12,3%. En lo que va de 2020, lo que fue de 2023 tuvo un 31,3% y en 2024 tuvo un 29,4%. Pero bueno, como bien sabéis, estos mercados tienen bastante riesgo y sobre todo bueno, por este que está aquí, que está haciendo ya magos de que quiere, bueno, no sé si llegarán a algo, pero bueno, que sepáis que estos mercados emergentes o los mercados asiáticos, bueno, pues tienen cierto riesgo y no sería buena idea exponerse demasiado, aunque efectivamente en estos mercados hay bastantes oportunidades, sobre todo en China, que como veis, bueno, pues desde que estalló la crisis, bueno, pues esos rendimientos pues han sido, bueno, pues no han estado como venía creciendo China en estos últimos años, ¿no? Aunque vemos que en 2024 pues sí que ha recuperado algo. Otro estudio interesante es este que está aquí y este nos muestra el porcentaje que tienen los países o los índices de dichos países sobre el MSCI World. Fijaos que para el año 87, bueno, seguramente si sois gente más joven que yo no lo recordaréis, o incluso los de mi época tampoco lo recordaremos porque aquí éramos pequeños, pero si recordáis había mucha euforia en Japón durante todos los 80 hasta que reventó aquello y no se volvió a recuperar. Entonces fijaos que el país que ponderaba, o sea, que más porcentaje tenía, pues efectivamente era Japón. Pero bueno, luego las cosas se transformaron y el país que más porcentaje tiene dicho índice es Estados Unidos. Fijaos para el caso de lo que sería Europa, también, bueno, tenía una parte bastante interesante, pero también ha empezado a caer. Y bueno, pues eso, hay que tener en cuenta de que el MSCI World, pues el 67% es de Estados Unidos. Vale. Este otro estudio que vemos aquí también es bastante interesante porque nos muestra cómo de expuesto está cada de estos países, cada de estas regiones, mejor dicho, a las monedas extranjeras. Entonces, ¿esto quiere decir que sea algo malo? No, pero te puede dar volatilidad porque estás expuesto justamente a las volatilidades de las monedas. Entonces tenemos que, para el caso de Reino Unido, que está expuesto un 79%, para el caso de Europa, incluyendo Estados Unidos un 66%, Japón un 54%, Estados Unidos un 41% y los mercados emergentes un 36%. Aquí tenemos otro estudio que es bastante interesante y es las perspectivas de crecimiento de beneficios que tuvieron históricamente, bueno, pues estos mercados que vemos aquí. Fijaos que, bueno, la perspectiva de crecimiento que tenía China, bueno, fue espectacular. La verdad es que fue espectacular. Hasta que, bueno, empezó a decaer ahí y luego, pues, cuando reventó, bueno, este tema de la crisis inmobiliaria, bueno, pues la verdad es que el batacazo fue espectacular. Donde más crecieron los beneficios es en Estados Unidos. Y lo que vemos aquí serían los múltiplos a los que cotizan las compañías respecto de los países, mejor dicho, respecto de las regiones. Tenemos este azul clarito, que es este que está aquí, pues por ejemplo para Estados Unidos está cotizando a 22 veces en la actualidad. Y esto es lo que ha cotizado en 1 de enero de 2024, en el 1 de enero de este año. Tenemos para el caso de Japón, que está cotizando más o menos a lo que empezó. Y otra cosa, bueno, y esto es la media de los últimos 25 años, ¿vale? Entonces, bueno, estamos bastante por encima de la media. Para el caso de China, está cotizando por debajo de la media, bueno, justamente por esa
caída en los beneficios y porque también hay un poco de negatividad por esa crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera. Para el caso de Europa, también estamos un pelín por debajo de la media. Y para el caso de los mercados emergentes, bueno, pues están ahí más o menos en la media. Y para el caso de Japón, bueno, pues está por debajo de la media, pero es que esto ya viene desde hace muchísimos años. Hay cierta negatividad con el mercado de Japón desde que reventó la crisis a finales de los 80, ¿vale?